Super viernes en Es Noticia. Bienvenidos, ¿cómo les va? Es Noticia en Nicaragua. Ante el injerencismo y las agresiones, el país se retira de la OEA, a quien denuncia por ser organismo al servicio de los poderes hegemónicos. ¿Desaparecerá esa multilateral? Ya lo veremos. En Noticia Latinoamérica, recta final de procesos electorales en Chile y Venezuela están marcando la agenda para el próximo fin de semana. Tendrá cobertura exclusiva en pantalla de Telesur sobre esos hechos. América Latina ya hizo recientemente comicios. ¿Lo recuerdan? Argentina, Nicaragua, próximamente Honduras. Vamos a analizar este panorama con un súper invitado. Es Noticia Venezuela, todo listo para las mega elecciones de gobernadores y alcaldes en este país en medio de la pandemia y el bloqueo económico hostil que impone Washington y sus aliados. Caracas bate récords de comicios con su elección número 29 en poco más de 2 décadas. Veremos este escenario. Es noticia en Nicaragua. Finalmente este viernes la Cancillería del país anunció que inicia un proceso oficial de salida de la OEA al considerar que la instancia pretende violar la soberanía y los principios básicos del derecho internacional. Nicaragua anunció hoy su salida definitiva de la Organización de Estados Americanos. Con instrucción del presidente Daniel Ortega, enviaron al secretario general de la OEA su posición de denuncia a las intromisiones en los asuntos internos y la decisión de abandonar ese organismo. En las calles, la reacción no se hizo esperar. Para ciudadanos como Guillermo, quien junto a su familia está emprendiendo un negocio, esta es una decisión que respaldan. Estamos totalmente de acuerdo, porque nosotros no somos ningún títere del imperialismo norteamericano y la OEA ha sido todo el tiempo una entidad que solo piensa por los intereses capitalistas. Nunca defiende los intereses de los pobres, de los obreros, de los campesinos. Entonces, al ver todos esos atropellos que han venido buscando como desprestigiar a nuestro gobierno, estamos totalmente de acuerdo lo que el comandante está haciendo. Mientras expertos en política como Adolfo Pastrán nos relata que este es un paso histórico para el país y demuestra la voluntad firme que tiene esta nación para defender su soberanía, el proceso político y las elecciones realizadas el pasado 7 de noviembre. Esta es una decisión bien política, no tiene nada que ver con aspectos socioeconómicos. Habrá algunos que quieran especular con eso, meter temor a los nicaragüenses, pero no tiene ninguna implicación económica. Estados Unidos, por supuesto, seguirá presionando, ellos seguirán insistiendo. Es probable que quieran diplomáticamente hacer gestiones para convencer al Estado de Nicaragua a no salirse de ese organismo. Pese a que hay que cumplir un largo procedimiento de 2 años para salirse definitivamente, Nicaragua ha dado el primer paso para su desincorporación de la OEA y con ello se convertirá en el tercer país que se aleja de este organismo. María José Díaz, Telesur Managua. Les presento a continuación al canciller de Nicaragua, Denis Moncada. Nos acompaña desde Nicaragua. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por atendernos. Tomada la decisión, ¿qué implicancias tendrá esto en la vida del país? Bien, la implicancia principal es que Nicaragua hace y ejercita pleno derecho de soberanía, de defensa de la independencia, de la autodeterminación y de la dignidad nacional. Hemos tomado una decisión de denunciar la Carta de la OEA y desvincularnos de ese organismo de acuerdo con el artículo que regula el procedimiento para continuar materializando precisamente la denuncia y el retiro y el ponerle fin a una relación que ha sido una relación inamistosa, agresiva, ofensiva e indignante para Nicaragua.
¿Por qué dicen desde los espacios políticos del país, canciller, que esta organización se ha convertido en constructora de injerencia y desacuerdos en perjuicio de los pueblos de nuestra América? Porque la verdad es que esa ha sido la práctica y es la realidad. La OEA continúa siendo el instrumento creado por los Estados Unidos para proyectar su política injerencista, hegemónica, de intervención, de amenazas, de agresión contra los países de América Latina y el Caribe. Esa ha sido una realidad y eso continúa siendo, aprovechando la subordinación de algunos gobiernos de América Latina y el Caribe que no responden a los intereses de sus respectivos pueblos. Específicamente, ¿a qué gobiernos de Latinoamérica y del Caribe se está refiriendo, canciller? Bien, creo que es ampliamente conocido los gobiernos de derecha que pululan en América Latina en este momento y que los pueblos precisamente están haciendo esfuerzos máximos en los procesos electorales para precisamente cambiar la situación y elegir gobiernos auténticamente democráticos que respondan a los intereses de los pueblos de nuestros países. Aquí hay un punto que es importante de poner en claro. Estamos hablando de que denuncian a una OEA como instrumento de dominación estadounidense, así como lo calificaba el comandante Fidel Castro, como el Ministerio de Colonias. Entonces le pregunto por qué Nicaragua elige ponerse de este otro lado de la historia. Bien, nosotros hemos sido consecuentes realmente con una historia también de lucha por la soberanía nacional, por la defensa de la dignidad de nuestro país, por la defensa de los países agredidos también por los Estados Unidos y otras potencias colonialistas. Es decir, Nicaragua, al frente del gobierno del presidente Ortega, la compañía Rosario, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, hemos mantenido una posición de lucha, de defensa y precisamente de fortalecimiento de las posiciones antiimperialistas y antiagresivas, anticolonialistas de potencias como Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea. Canciller, ¿han tenido contacto con gobiernos de la región para hacer conocer su postura, su punto de vista? Bien, nosotros desde temprano de la mañana enviamos la comunicación oficial al secretario general de la OEA y precisamente exigiendo que circule como corresponde, es la obligación del secretario general, circular y dar a conocer a los estados, a los gobiernos de los miembros de la OEA en América Latina y el Caribe, la comunicación, la decisión irrevocable del gobierno de Nicaragua, el gobierno dirigido por el presidente Ortega, de iniciar el proceso de denuncia y darle continuidad a la comunicación a los estados y precisamente desvincularnos, desligarnos y que transcurra el tiempo de los 2 años como establece la Carta para materializar esa denuncia. Contemos, por favor, profundizando desde la voz oficial del gobierno de Nicaragua, de qué manera OEA intentó interferir en las decisiones que competen al pueblo de Nicaragua. Bien, el tiempo nos faltaría precisamente para hacer recuento de todas las acciones que la OEA en el transcurso del tiempo ha realizado. Eso yo creo que lo podemos simplificar diciendo que si la OEA es un instrumento de los Estados Unidos, y los Estados Unidos precisamente imponen y hacen los esfuerzos máximos en el plano político, económico y muchas veces militar para imponer su hegemonismo, pues la OEA como instrumento marioneta de los Estados Unidos, pues sigue esa ruta cumpliendo con los designios y los mandatos de los Estados Unidos. Nicaragua realmente tenemos aproximadamente 150 años antes de que existiera la OEA y cuando la OEA ha existido, pues ha continuado con esa política de intervención, de injerencia y de dominio a partir de la doctrina Monroe que simple y sencillamente los Estados Unidos definieron como su estrategia para apropiarse, apoderarse y dominar a los países de América Latina y el Caribe. Ahora le repregunto también, escuchando la palabra instrumentos,
¿Qué instrumentos deberían prevalecer como espacios de unión nuestroamericanos para hacer oír la voz de nuestros pueblos con soberanía y apelando siempre al respeto, a la dignidad y a la no injerencia en asuntos internos? Sí, tenemos que continuar fortaleciendo la unidad de los pueblos y de los gobiernos progresistas, de avanzada, revolucionarios de América Latina y el Caribe. Fortalecer esa unidad y esa integración, es decir, fortalecer como se está haciendo y como lo venimos haciendo el ALBA-TCP, la CELAC, la ONU también, el movimiento de países no alineados, en fin, los organismos que de alguna manera avancen con los proyectos, los planteamientos, los intereses de los pueblos de nuestros países. Creo que tenemos trincheras para seguir fortaleciendo y realmente ya desvincularnos de la OEA totalmente, en el caso de Nicaragua, y esperamos que otros países, sobre todo que otros pueblos de América Latina y el Caribe, exijan a sus gobiernos también retirarse de la OEA como un instrumento que no es conveniente para los pueblos latinoamericanos y caribeños. Iba a preguntarle justamente si esperaba que otros pueblos, que otros gobiernos replicaran y tomaran la misma acción. Pues bien, los pueblos de América Latina y el Caribe van avanzando también y van despertando y van tomando conciencia de lo que es justo, de lo que es los intereses populares y de lo que es las maniobras y las acciones que afectan a sus propios derechos. En ese sentido, esperamos que realmente los pueblos también vayan exigiendo a sus gobiernos, inclusive a sus gobiernos de derecha o ultraconservadores, que realmente mantengan una posición en la OEA, por un lado, de respeto a los otros países y consecutivamente de ir separándose y avanzando de esa relación con un organismo que es nocivo para todos los países de América Latina y el Caribe. Lo que no está actualizado es el modelo, la lógica de la OEA o de Luis Almagro, canciller. Las dos cosas, porque la OEA es el instrumento que ya hemos venido diciendo fundamental para los Estados Unidos y Almagro es un agente de los Estados Unidos para echar a andar precisamente esa actividad injerencista e intervencionista de la OEA. Simple y sencillamente una persona que realmente no diríamos que se va a volver inmencionable, digo más bien no que se va a volver, sino que ya sería inmencionable. Hay una actualización que están pidiendo los pueblos del mundo respecto al tratamiento, a la información, a los hechos, a cómo se toman las decisiones en espacios como el de la OEA propiamente dicho. ¿Qué sugeriría usted sobre esto? Creo que el nuevo orden internacional sigue siendo una demanda también de los países, de los países de avanzada, de los gobiernos progresistas, de los gobiernos revolucionarios, y lo que tenemos que hacer es fortalecer precisamente esos organismos, fortalecer el respeto al derecho internacional, a la Carta de la ONU, a las normativas que regulan los organismos, respetando la soberanía, la independencia de los países, de los pueblos, de los gobiernos, respetando precisamente las normas de la convivencia pacífica para hacer posible caminar, avanzar con dignidad y con respeto a la soberanía de los estados, a la autodeterminación, a la independencia, a la libertad y respeto a los gobiernos de los diferentes países. Canciller, muchas gracias. Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias a usted. Bueno, hasta luego. ¿Sí? Gracias por la comunicación. Gracias a usted por atendernos. Canciller de Nicaragua, Denis Moncada, nos acompañó. Es Noticia Nicaragua y así le mostramos la actualización de los hechos con la voz, en este caso, oficial. Le cuento más. Es Noticia Latinoamérica. Recta final ya de procesos electorales en Chile y en Venezuela están marcando la agenda para este fin de semana. Hechos que usted verá en pantalla de Telesur. América Latina ha celebrado recientemente comicios en Argentina, Nicaragua, viene Honduras también. Vamos a analizar este panorama con otro súper invitado al regreso de la pausa.
porque Telesur siempre da más. La geopolítica latinoamericana expuesta a través de los diarios. Cada día observa lo que la prensa tiene que decir desde Enclave Mediática. Lunes a viernes. Solo por Telesur. Nos conectamos para compartir las noticias en vivo. Las 24 horas. Los 365 días del año. Síguenos ahora. Telesur siempre da más. Es noticia América Latina, fin de semana electoral, les decía, en la región, mega elecciones en Venezuela, alcaldes, gobernadores, mega elecciones en Chile, eligen nuevo presidente, nuevo Congreso, las consideran históricas. Así estamos, así vamos andando el caminito en pantalla de Telesur. Con la atención del mundo sobre este proceso, Venezuela elige este 21 de noviembre a los gobernadores de los 23 estados, 335 alcaldes, 253 legisladores y 2.471 concejales municipales. El presidente Nicolás Maduro hizo un llamado a defender la soberanía a través del sufragio. A votar, a votar, a votar por el fortalecimiento del poder electoral del Consejo Nacional Electoral, a votar por la paz, a votar por abrirle camino a la prosperidad económica, a votar, a votar, a votar por el fortalecimiento institucional de la democracia venezolana, a votar. Por ahí declara el imperialismo norteamericano hoy contra las elecciones de Venezuela. Yo llamo a los venezolanos y venezolanas a darle una bofetada y exigir respeto del gobierno de Estados Unidos al sistema electoral venezolano y a la voluntad soberana del pueblo que se va a expresar el próximo domingo. Respeto al pueblo, a votar contra el imperialismo norteamericano. Todo el que vote el domingo vota contra el imperialismo norteamericano. A votar contra el imperio yanqui. Que respeten. Asimismo, en Chile, este domingo casi 15 millones de ciudadanos designarán al sucesor del presidente Sebastián Piñera y renovarán toda la Cámara de los Diputados y parte del Senado. El próximo fin de semana, Honduras lleva a cabo sus elecciones presidenciales, unos comicios marcados por las acusaciones de narcotráfico sobre el actual presidente Juan Orlando Hernández y con un índice de violencia que crece, con al menos 31 asesinatos por motivaciones políticas en lo que va de año. Argentina, por su parte, celebró elecciones legislativas el pasado domingo, en las que el oficialismo remontó en las urnas respecto a las primarias de noviembre, pero no le alcanzó para cantar victoria. El partido de gobierno se verá obligado a negociar con la oposición todas sus iniciativas parlamentarias. Entre tanto, el pueblo de Nicaragua, el pasado 7 de noviembre, eligió al presidente Daniel Ortega para un cuarto mandato consecutivo, con el 75% de la votación. Este será un fin de semana decisivo para la región, que reconfigurará el panorama de cooperación suramericana.
Desde Santiago de Chile. 4 minutos para Mario Aguilera, que me está esperando porque también en el estudio ya nos acompaña nuestro súper invitado. Mario, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, a estas alturas ya están las Fuerzas Armadas controlando y vigilando cada uno de los lugares de votación a lo largo de todo el país. Queda un poco más de 24 horas para que los chilenos, cuyo padrón hay más de 15 millones de chilenos que tienen la posibilidad de participar en dichas elecciones, contando a los chilenos que votan en el exterior, exactamente 15.030.000. Pero conociendo el hecho de que en Chile la elección es voluntaria, la participación de la gente, hasta ahora entre el 50 y el 55% de los electores son los que concurren a las urnas. Había un llamado de parte de todos los candidatos, a la juventud particularmente, para que participe. Es un proceso histórico, ya lo decían ustedes, puesto que además de esta elección, donde se eligen los consejeros regionales, los diputados, los senadores y el presidente de la República, esto está haciendo en medio de la Convención Constitucional que está escribiendo la nueva Constitución de Chile, que reemplazará aquella que dejó el dictador Pinochet en 1980. Por tanto, la expectación está en los próximos días, vale decir el domingo, cuando conozcamos a través de las pantallas de Telesur lo que será el resultado de las elecciones que se van a realizar en nuestro país. Decía, puesto que hay 7 candidatos a la presidencia. De ellos vamos a conversar con uno de estos candidatos, con el profesor Eduardo Artés, con el que conversaremos más tarde para conocer cuál es el balance que él hace de esta campaña electoral. Es todo por ahora. Nos vemos luego. ¿Dónde se ven? Allí entonces la información reflejada. De este lado, gracias Mario, de este lado nos vamos a abrir el espacio de análisis, ¿sí? Aquí hay un súper invitado que le dije, cuando te pongamos la capa de súper Ramoné, hay que tener en cuenta entonces lo siguiente. Me acompaña el licenciado Ignacio Ramoné, docente, escritor, doctor en Ciencias Sociales, y hoy vamos a hablar de un panorama que se las trae. Esto es un preludio de lo que va a ocurrir el domingo. Seguro. ¿O no? Sí, claro que sí. Domingo súper electoral, como has dicho tú. Claro. Hay expectativas en la región. Aquí en Venezuela en particular y en Chile. En Chile la catalogan como decisión histórica las elecciones que se vienen. Puede ser algo, bueno, que estaría en acuerdo con lo que ha pasado en Chile este año, que ha sido prácticamente una situación revolucionaria y a la vez una explosión democrática excepcional, con fenómenos muy importantes y en particular, evidentemente, la constituyente que sigue elaborando la nueva carta y las elecciones presidenciales y asamblearias del domingo próximo. Hay un tuit muy interesante que yo lo busqué. Sabes que siempre a ambos nos gusta escudriñar las redes sociales. Hay un tuit muy interesante que lo coloca una usuaria venezolana en esa red social y que muestra toda esta doble visión, cuando si estás de un lado ves la elección de una manera y si estás del otro la ves de otra. Qué coherente es la Unión Europea, dice Vanessa Ortiz. Reconocieron a Guaidó como presidente, hoy están en Venezuela presenciando cierre de campaña del chavismo en el mandato de Nicolás Maduro. Hablemos de coherencia, ¿qué te parece? Como valor fundamental para estos días en que los seres humanos interactuamos de otra manera en pandemia. Yo creo que hoy la palabra que se impone en Venezuela es reconciliación. Es un proyecto del presidente Maduro desde hace años. Evidentemente, digamos, los Estados Unidos, aún con las declaraciones recientes que el presidente denuncia muy justificadamente, y la Unión Europea tuvieron un comportamiento en el que, al contrario, incitaron a la parte de la oposición que se negó a jugar el juego democrático, que, por otra parte, tiene un historial tremendamente violento, un historial de golpes de Estado, de atentados, de desembarco de mercenarios, digamos, de desfalco y corrupción de una parte de la riqueza nacional que se encontraba en el exterior. Pero hoy hasta la propia oposición, que está masivamente participando en estas elecciones, habla de reconciliación. Yo creo que esa es ya, a este nivel, antes del domingo próximo, una victoria fundamental del presidente Maduro, que ha querido que los problemas del país que existen, las divisiones políticas del país que existen, se resuelvan democráticamente y se diriman en las urnas.
El tema es cómo reconciliarte cuando el factor opositor, aunque no tiene, y porque no tiene seguramente fuerza en las urnas, lo que quiere es sacarte de la silla presidencial, a donde llegaste electo por voto popular. Evidentemente. Estas no son elecciones presidenciales, eso no está en juego. Y los opositores que quieren o que quisieran sacar al presidente se están equivocando una vez más. Son elecciones locales y son elecciones regionales, para decirlo de alguna manera. Se eligen alcaldes, alcaldesas y se eligen miembros de los consejos municipales. Se eligen gobernadores o gobernadoras y asambleas estadales. Hay en juego más de 3.000 escaños, como todo el mundo sabe, y están participando algo así como entre 60.000 y 70.000 candidatos y candidatas. Cuando se habla de mega elecciones, es que yo quisiera para un país que tiene apenas 30 millones de habitantes, en los que van a votar unos 21 millones de electores, ¿en qué país hay 60 o 70.000 candidatos? ¿Quién puede negar que esto es evidentemente una prueba democrática de gran envergadura, Va a ser lo último que toquemos de Venezuela ahora con este siguiente tuit, para poder avanzar en los otros procesos, en el que pasó de Nicaragua, en la situación que está viviendo Bolivia, en la situación que está viviendo Perú. Centroamérica también tiene sus grandes manifestaciones sociales por estos días. Por favor, Ignacio, miremos este tuit. Hay una información aquí que dice: otra victoria. Naciones Unidas le dice al FMI y a Estados Unidos que no pueden negarle el acceso a Venezuela a sus fondos. Lo pone un comunicador también y filósofo que es Miguel Pérez Pirela, venezolano también. Claro. Estamos hablando de que la verdad siempre florece, siempre aparece. Y en ese paso andamos en Venezuela, ¿o no? Sí, claro que sí, claro que sí. Pérez Pirela, que es un excelente analista, un gran filósofo, un intelectual extremadamente respetado, tiene razón de decir esto, que Naciones Unidas, que en definitiva debe imponerse al mundo entero como, digamos, una asamblea de sabios, debería serlo en todo caso, pues le está diciendo efectivamente a Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional que los fondos de Venezuela pertenecen al pueblo venezolano, se encuentren donde se encuentren, pertenecen al Estado venezolano. Y el Estado venezolano está dirigido por un gobierno que ha salido de las urnas, el presidente ha salido de las urnas, la Asamblea Nacional ha salido de las urnas. Que tal o cual partido de oposición no quiera reconocerlo es evidentemente parte del juego político, pero eso no es la realidad que cada uno puede en este momento observarla. Marcela, hay que recordar que en este momento hay aquí más de 300 observadores y observadoras venidos y venidas de 55 países que se pasean por todo el país con la mayor libertad y pueden constatar lo que cada uno puede ver aquí, cómo las campañas se están haciendo, puede asistir a los mítines de cualquier partido de la oposición. Los canales de televisión de la oposición están presentando los candidatos, están presentando las cuñas publicitarias. Yo quisiera que alguien con argumentos pudiera decir qué es lo que no funciona desde el punto de vista democrático. El presidente del CNE, del Centro Nacional Electoral, ha dado una conferencia muy brillante, Pedro Calzadilla, mostrando precisamente todo el sistema, cómo está funcionando las máquinas de votar, cómo se han ido desplazando bajo la vigilancia, la supervisión. Ha dicho que ha habido como 17 supervisiones de estas máquinas por diferentes grupos. Todos los partidos de oposición están evidentemente representados. Uno se cansa de repetir esto como observador internacional, como periodista, porque lo único que se pide es que la gente venga y vea sencillamente. Y tenemos diferentes amigos que han venido últimamente de Europa estos días, con buena fe, digamos, han venido sin prejuicios y todos y todas constatan que la oposición tiene toda la capacidad de dirigirse a los electores y a las electoras. Toda, no hay ningún tipo de límites. Fíjate que ya, respetando la veda, inclusive me abstengo de emitir otro comentario de cómo llega esa oposición o hasta de preguntarte en el punto, porque ya la información es amplia y variada. Se han visto hasta peleas delante de observadores internacionales, sí, y con agresiones físicas incluidas. Hay
una frase acá, un verbo que me quedaba resonando. Dijiste, el que quiera ver la realidad de Venezuela, que venga y vea. En Chile, lamentablemente, la realidad de Chile hoy, más de 200 jóvenes la están viendo con un solo ojo. Esto ha pasado. Y este es el dolor de ese pueblo que se prepara para vivir una jornada histórica el domingo. Que se viene con Chile, que se espera de Chile, donde los propios actores políticos, Ignacio, están diciendo el final puede ser completamente inesperado. Habla de la trascendencia. En Chile es una primera vuelta, hay que recordarlo, hay dos vueltas. Esta es una primera vuelta en la que van a quedar al final dos candidatos o candidatas. Actualmente, según los sondeos, lo más probable es que quede el candidato Boric, por una parte, que representa una izquierda muy amplia y una izquierda surgida del movimiento insurreccional protestatario que ha habido en Chile, un candidato también que representa la juventud de Chile, y por otra parte el candidato José Antonio Kast, que representa una derecha, digamos, extrema y por otra parte también nostálgica del pinochetismo. Una derecha que no reconoce, en todo caso el candidato Kast, que no reconoce la legitimidad de cambiar de constitución, que está reivindicando el mantenimiento de la constitución de Pinochet, cosa que ya se votó, porque la Asamblea Constituyente está trabajando. Entonces son dos polos muy opuestos y podemos decir que no cabe duda de que si las urnas confirman ese enfrentamiento, va a ser un enfrentamiento de clarificación, porque por una parte está la juventud, el porvenir. En Chile el 80% de la población, todos partidos confundidos por consiguiente, está de acuerdo en cambiar la Constitución, en cambiar esa Constitución de Pinochet, 80%. Por cambiar la base desde las bases. Cambiar la base desde las bases y también porque esa Constitución, la de Pinochet, ya hizo su tiempo y ya hizo bastantes estragos. Se trata evidentemente de reflexionar sobre las pensiones, sobre la identidad, se trata de sobre la educación, sobre la salud, cosas fundamentales que la Constitución podría cambiar en Chile y que está cambiando. Por una parte está la elección del presidente y de la Asamblea y por otra parte la Constitución. Se está eligiendo en cierta medida el presidente o la presidenta, infelizmente no hay muchas candidatas, en un país donde las mujeres han estado indiscutiblemente a la cabeza de la protesta a lo largo de meses, pero hay una sola candidata y las encuestas no la dan como favorita para pasar a la segunda vuelta. Pero estos dos candidatos evidentemente representan dos lecturas muy diferentes y van a ser los primeros presidentes que van a poner en práctica la nueva Constitución. El juego es muy importante. En cuanto a Nicaragua, si nos referimos a las elecciones pasadas, es imposible no situarnos en Nicaragua con el presente y con el hoy que vive el país, políticamente hablando, ¿no? Claro, han sido unas elecciones que han sido desconocidas por muchas instituciones. En particular, evidentemente, vemos la actitud de la OEA, que ha sido extremadamente agresiva. Y bueno, tú lo conversabas hace un momento con el canciller Denis Moncada. La decisión que ha tomado Nicaragua de retirarse de la OEA es una decisión que se entiende después de lo que acaba de ocurrir, no cabe duda. Cuando hablamos de otros procesos electorales que se vienen en marcha, Honduras está resaltando también en Centroamérica. Honduras, recordemos... El próximo domingo, en fin, no este que viene, sino el otro, el 28. Siguiente, recordemos Honduras también con todo su proceso político. Celaya, el sombrero de Celaya, todo lo que ha pasado de ese momento hasta ahora, también habla de un mar de dolor y de un pueblo que está necesitando y exigiendo cambios en su estructura política para salir adelante. Evidentemente, ahí hay una esperanza que representa, no cabe duda, a Xiomara Castro, y por el momento parece que también ahí las encuestas favorecerían la elección
de Xiomara, esposa de todo lo que Zelaya. implica para un país centroamericano, con presencia de la Iglesia Católica, Base con organizaciones militar, anquilosadas, con base militar estadounidense, que llegue una presidenta. Que llegue una presidenta es muy simbólico, extremadamente simbólico. También en cierta medida es el regreso de Zelaya a través de su esposa, a través de su movimiento. No le quita méritos evidentemente a Xiomara, que es una lideresa y ha demostrado su capacidad. Entonces, esperemos también que... Ahí en Honduras, perdón la interrupción, el factor joven sorprende también por estos días, trabajando como organización social, pateando calle, las organizaciones campesinas también. Tocando timbre y preparándose para un nuevo entorno, lo dan por hecho ya. Seguro, pero en Honduras hemos visto tantas intervenciones aventureras, políticas, que tampoco se puede excluir cualquier aventura militar, el golpe que se le dio a Zelaya, y sobre todo que este presidente Hernández, una vez que pierda la presidencia dentro de 10 días, pues se queda desprovisto de inmunidad y se queda perseguido en principio por los Estados Unidos. Recordemos que el hermano ya está condenado y él mismo está perseguido por un tribunal de Nueva York. Por narcotráfico. Por narcotráfico, que no es cualquier cosa, evidentemente. Y recordemos que si hablamos de Honduras, también tenemos que hablar de El Salvador, con el presente que atraviesa El Salvador. Y son países en Centroamérica que, aunque tengan menor densidad poblacional que los más grandes del continente, todos votan de a uno en Naciones Unidas. Un país, un voto. Claro, todos votan de a uno. Un país, por pequeño que sea, tiene el voto de la mayor potencia, no cabe duda. Ahí, mira, Marcela, teníamos la esperanza también de que el presidente Biden de Estados Unidos, él había llegado en su campaña electoral diciendo que para la cuestión de la migración él tenía un proyecto para lo que se llama el Triángulo Norte de América Central. Había enviado a su vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala, recordamos en el primer viaje que hizo al extranjero. Pero ahí tampoco el programa para el Triángulo Norte, que quiere decir El Salvador, Guatemala y Honduras, no se ha puesto en práctica. Ese plan Marshall para hacer que se crearan empleos en estos países y para que las personas no se pusieran en movimiento hacia Estados Unidos, no se ha realizado tampoco. Hace días recordábamos aquí las palabras de López Obrador, la sugerencia en un tono absolutamente diplomático, diciéndole a Biden, ¿qué le parece si pensamos como mano de obra calificada la llegada de estas personas que están necesitando trabajo y que por algo se retiran de sus países de origen con lo opuesto? Van dejando todo y esto implica no solo lo material, lo espiritual, van dejando familias, hijos, arrastran como pueden a los que pueden sobre su espalda y vemos que esa política, pie seco, pie mojado, no ha cambiado. No ha cambiado, no ha cambiado. Eso es lo doloroso. El propio Biden está lanzando un plan, finalmente ha sido aprobado su proyecto de reindustrialización de Estados Unidos, que va a necesitar una mano de obra colosal. En este momento mismo no hay mano de obra en Estados Unidos. Muchas pequeñas empresas no encuentran trabajadores. O sea que, y en particular el trabajo del campo en Estados Unidos carece de mano de obra. La no llegada de inmigrantes penaliza a la economía de Estados Unidos, o sea que es hasta contraproducente. En este momento tienen los puertos abarrotados y no hay estibadores que bajen esas cajas, esos containers, porque no pagan. Entonces han preferido después de la pandemia hacer otras cosas antes que ser mal empleados. La precariedad laboral en la puerta del gran país que se eroga como policía del mundo. Paradójicamente, si hay muchas organizaciones xenófobas, racistas, anti-inmigración, que se niegan a la llegada de los inmigrantes, en cambio muchos empresarios, pequeños empresarios, están reclamando que se deje llegar a esta mano de obra porque eso rebaja el coste del trabajo, evidentemente que está subiendo en Estados Unidos como sube la inflación. Esto es solo un preludio de lo que van a tener el próximo domingo en pantalla de Telesur. Comentémoslo así le dejamos un gustito más a nuestra audiencia. ¿Qué te parece? Aquí vamos a estar el domingo para comentar
todas estas elecciones. Te esperamos, no nos dejes solos. Yo estaré aquí, te prometo. Muchas gracias por tu asistencia en este día. Gracias, Marcela. Muchas Ignacio gracias. Ramonet con nosotros, el Super Ramonet con nosotros. A la vuelta de la pausa, es noticia de Venezuela, todo listo para las mega elecciones de gobernadores y alcaldes en el país sudamericano. En medio de la pandemia, en medio del bloqueo económico que impone Washington y sus aliados, el país bate récord de comicios con su elección número 29 en poco más de 2 décadas. Tocará el turno de una súper invitada, ya verán quién es, con su trayectoria, con su experiencia política, en este caso con su manejo en el medio docente en este momento. Vamos a unir historia, pedagogía, sociología, actualidad al repasar Es Noticia. La nueva expresión monetaria consiste en la división entre 1 millón o la eliminación de 6 dígitos a la escala actual. La nueva expresión monetaria simplifica los pagos, las transacciones bancarias, los procesos contables y los sistemas de cómputo. Rumbo al Bolívar digital. Es noticia de Venezuela, todo listo para las mega elecciones en este país, gobernadores y alcaldes. Estamos hablando de que hay circunstancias para echar por delante, aún en medio de la pandemia. La rica costumbre de votar se nota en Venezuela. El 21 de noviembre, más de 21 millones de venezolanos están convocados a participar en las elecciones regionales y municipales. La ruta para la celebración de estos comicios se forjó desde principios de este año, con una serie de acercamientos y negociaciones que permitirán la participación de 70.244 candidatos, de los cuales 3.082 pertenecen a las fuerzas progresistas y el grueso de los aspirantes a las distintas agrupaciones opositoras. Las candidaturas se distribuyen en 329 aspirantes para las gobernaciones, 4.462 para las alcaldías y 65.000 solicitantes para las diputaciones regionales y locales. Para estas elecciones, los partidos de oposición, reunidos bajo la llamada Plataforma Unitaria, anunciaron el 31 de agosto que habían inscrito candidatos a 23 gobernaciones y 335 alcaldías. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, informó que serán habilitados 14.262 centros de votación con 30.106 mesas electorales para recibir a los ciudadanos y ciudadanas convocadas a esta jornada. Estos comicios se celebrarán en medio de la pandemia por la COVID-19, bajo las respectivas normas de distanciamiento, aunado al bloqueo y las sanciones impuestas por Washington. El asesor para asuntos hemisféricos de la Casa Blanca, Juan González, expresó que estas elecciones no serán libres y justas. Sin embargo, eso lo demostrarán los venezolanos en las urnas el próximo domingo. Nos espera nuestro corresponsal en Venezuela, André Vieira. Bienvenido.
Hola, sí, Marcela, ¿qué tal? Saludos para ti, también para la audiencia aquí de Es Noticia. Efectivamente, más de 21 millones de venezolanos y venezolanas están convocados a votar este domingo por sus representantes regionales y también municipales. Recordando que la oposición sale dividida en estas elecciones, son casi 22 candidatos para cada uno de los 3.082 cargos en disputa en estas elecciones y la oposición tiene el 96% de los candidatos, mientras que el oficialismo marcha unido por medio del Gran Polo Patriótico inscribió a un solo candidato para cada uno de esos 3.082 cargos en disputa y tiene el 4% de los postulantes en estas elecciones regionales y municipales. También recordemos que estas elecciones son acompañadas por veedores internacionales de 55 países, más de 300 personas, 300 veedores están aquí en Venezuela para acompañar el proceso y también este proceso es acompañado por comisiones técnicas de la Unión Europea, también de la Organización de las Naciones Unidas, del Consejo de Expertos Electorales aquí de Latinoamérica y también del Centro Cartes. Son observadores que están acompañando el proceso aquí en Venezuela. A lo largo de todo este proceso son 17 auditorías que tienen como objetivo mostrar la seguridad, la transparencia de las elecciones y del proceso electoral aquí en esa nación sudamericana. Además de las elecciones del próximo domingo, Marcela, también es importante recordar que aquí en Venezuela, por la Constitución, los indígenas eligen a sus representantes a los consejos municipales y el próximo 26 de noviembre se elegirán a 69 representantes de los pueblos indígenas para las cámaras municipales, para los consejos municipales aquí de Venezuela. Será un día muy importante el próximo domingo, incluso el presidente Nicolás Maduro más temprano convocó al pueblo a votar masivamente y rechazó las declaraciones injerencistas por parte de los Estados Unidos. Así que es un momento muy importante de felicidad, también de fiestas cívicas, fiesta democrática aquí en este país y el día de hoy, a lo largo de esta jornada, fueron instaladas mesas, 99% de las urnas electrónicas están funcionando aquí en Venezuela, fueron instaladas en los locales de votación, son más de 14.000 centros de votación, más de 30.000 mesas electorales que están listas para el próximo domingo, donde se elegirán a 3.082 cargos entre gobernadores, alcaldes, concejales y también legisladores. Y nosotros, por supuesto, estaremos muy pendientes, Marcela, este domingo, el día cívico, el día de la fiesta democrática aquí en Venezuela. Muchas gracias. De inmediato, gracias Andrés, de inmediato les presento a la doctora Tibisay Lucena, ministra de Educación Universitaria, expresidenta del CNE, del Consejo Nacional Electoral de aquí de Venezuela, periodo 2006-2020, con amplia experiencia en materia electoral. Al fin, decía fuera de cámara, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ti, Marcela, por la invitación que me has hecho para este programa. Felices de contar con experiencia y con pedagogía, les decía yo anteriormente, porque unir las dos cosas para contar la verdad de Venezuela nos resulta fundamental por estos días. ¿Sabes qué? Veía en una declaratoria última del PSV la información de que el 92% de esa base política se renovó. En ese 92%, 43% son jóvenes y 52% mujeres. ¿Qué datos? ¿Qué datos, sí? ¿Y cuánta información está resumida ahí? Sí. Sobre eso quería preguntarte. Mira, uno de los datos más interesantes y más importantes allí, yo diría el 52% de la participación de las mujeres. Y eso ha sido en los derechos políticos. Y eso ha sido una lucha, como se sabe, de larga data, que es una lucha internacional, pero en Venezuela logramos, sobre todo a partir del año 2000, que esa participación se hiciera más efectiva con la inclusión y la obligatoriedad que hizo el Consejo Nacional Electoral a partir del año 2008 de unas postulaciones que fueran paritarias y que fueran igualitarias también, estableciendo una banda que hasta el día de hoy se ha mantenido y cada vez el Consejo Nacional Electoral ha tenido las mejores exigencias para que se cumplan. Hoy día
están dentro de esa banda, no menos de 40, no más de 60 de ninguno de los dos géneros. Y si te pones a ver las candidatas y los candidatos en casi todos los estados, para casi todos los cargos de elegir, está 48-51, 50-50, es decir, es muy bueno. Y en las listas se establecieron la alternabilidad. Paridad y alternabilidad. Si hay un hombre, el siguiente es una mujer, si hay una mujer, el siguiente es el hombre. Es decir, hay un avance extraordinario en cuanto a los derechos de las mujeres en la participación política. Hay acompañantes electorales en el país que se sorprenden de esas características, porque se cree, cuando no se está de lleno en suelo venezolano y no se conoce la forma de votación electrónica, se cree que simplemente todo la herradura y nada más. En realidad hay toda una estructura, una arquitectura electoral para que las cosas se den de esta manera, garantizando el cumplimiento de los derechos políticos. Por ejemplo, ese dato no es directamente abordado por nadie. Así, un acompañante electoral le llama mucho la atención. También hay otros comentarios a lo largo de tantos años que te deben haber hecho los acompañantes internacionales. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué les sorprende? Mira, les sorprende la transparencia del proceso electoral, porque tenemos un sistema electoral que, como se demostró, lo fuimos construyendo con base a la confiabilidad, se fue construyendo una cadena de confianza, que es lo más importante. Es decir, cada paso que se dio y que se da en la organización y la administración electoral va precedido por lo que son las auditorías. De eso es desde el punto de vista tecnológico, pero también están otras garantías. Pero en este caso, hablando de las máquinas de votación y el sistema electrónico, aquí se registra desde el principio la base de datos con el que se va a sortear los miembros de mesa, por ejemplo, para garantizar que el software realmente es aleatorio y eso es un sorteo aleatorio. Imagínate desde el principio, después así el registro electoral, las máquinas, la producción, los cuadernos, es decir, todos en toda su fase, y las cosas más sofisticadas y más complicadas, como es la firma del software, como son las auditorías de los medios de transmisión. En Venezuela tenemos 3 medios de transmisión: el satelital, el móvil y el fijo. Y esos son medios que el día sábado, el día de mañana, un día antes de la elección, se auditan con los partidos, con los auditores externos, con internacionales que están también pendientes de esto y asisten también a la auditoría, y algunos observadores nacionales, es decir, y los auditores del Consejo Nacional Electoral, para garantizar que esos son medios que están limpios, que son transparentes. Y al día siguiente de la elección también se audita, para estar seguros y dar las garantías que no hubo ningún tipo de intervención. Esos son de las más sofisticadas. Sin embargo, tenemos otras que son preciosas, esas auditorías donde al final, para asegurar la integridad de los sistemas electorales y de los resultados electorales, eso no se hace en ninguna parte del mundo, Marcela. Esto es maravilloso por la simpleza y por la seguridad que brinda. Cuando se termina la producción de las máquinas y cuando se audita un software de totalización, los software de las máquinas, se pone una clave, una clave larguísima, y cada uno de los bloques, tanto del chavismo, de la oposición, el Consejo Nacional Electoral, las empresas auditoras, ponen una parte, un segmento de esa clave. Es decir, nadie puede hacer ningún tipo de una construcción colectiva, y nadie puede hacer ninguna modificación en lo que es eso. Eso es una garantía extraordinaria que, te digo, eso no lo hace nadie. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que llama mucho la atención. Sobre todo llamaba mucho la atención porque ya los internacionales y ya internamente hay una gran confianza. Ya tú ves que casi no se habla del sistema automatizado en ese sentido. Se habla, hay una construcción de una narrativa de fraude por parte de intereses particulares o de grupos en particular, pero es una construcción, porque el sistema electoral ya se sabe que es confiable, está construido con la presencia de todos los actores políticos participando, los auditores participando en el proceso. Es una demostración, y esta vez se ampliaron esas garantías, como lo ha dicho reiteradamente el presidente Calzadilla. Se aumentó en una auditoría que no fue poca cosa, con expertos universitarios que la hicieron, un trabajo extraordinario que ha sido presentado por el Consejo Nacional Electoral. Es decir, en términos de lo que es la seguridad del voto, la integridad y las garantías en la plataforma tecnológica están extremadamente aseguradas.
esa base, esa narrativa, esa información, esa construcción hace que se espere nuevamente una alta participación popular. Y hoy, en todos los medios locales e internacionales, resaltaban las palabras del presidente Maduro diciendo: salgan todos a votar, voten a quien voten. O sea, no tiene que ver con si votan al chavismo o votan a otra tolda política. Salgan a votar como un instrumento de defensa de la democracia. Los niveles de participación popular también creo que hay que mencionarlos, del 2006 en adelante, cómo se ha manejado ese indicador. Sí, bueno, ha sido un indicador que fue creciendo a la medida que se fue estableciendo la confianza en el voto. Aquí habían elecciones que no llegaban al 20-23% de participación. Nosotros hemos llegado en Venezuela a altísimos niveles de participación, pero también hemos visto el fenómeno que con estas llamadas a desincentivar el voto por parte de sectores de la oposición han inmovilizado parte de su propia, que le han hecho mucho daño a sus propios seguidores, que los han ido desmovilizando. Pero sin embargo creo que en esta oportunidad hay motivación. Esperemos que la gente salga a votar. Este país ha sido reiterativo a pesar de todas las embestidas y de todos los ataques que se han hecho desde afuera e internamente. Ataques, bueno, de violencia, como vivimos en el 2017 en un estado prácticamente de violencia y de terrorismo durante 4 meses, y sin embargo el pueblo de Venezuela salió a decir su voluntad, que es vivir en paz, y lo hemos hecho reiteradamente en los últimos 20 años. Yo estoy completamente segura que este domingo va a ser así. Y te quiero agregar algo que también estoy comentando mucho, que no es una paz como dicen, ay, es una paz tranquila, la paz de los sepulcros. No, es una paz construida porque es una paz que debe estar y está llena de soberanía, de respeto. Por eso es tan importante que las venezolanas y los venezolanos salgan a votar como ejercicio de soberanía y decir: esto es lo que queremos, sea lo que sea, vote por quien quiera, como lo ha dicho el presidente Maduro, pero queremos vivir en paz, queremos resolver nuestros conflictos de una manera democrática, a través del voto, a través de la expresión soberana, buscando la paz en soberanía y en la dignidad del pueblo venezolano. Por eso es tan importante que se respeten el domingo los resultados, esa voluntad férrea del pueblo de Venezuela por escoger el destino de este país. En el ejercicio de memoria histórica que hacías, profesora, recordaba el año de este terrorismo en las calles, el año tan duro que hemos pasado, el periodo 2016-2017, con lo que aquí en Venezuela se llaman guarimbas, que son actos ilícitos, delitos que se cometen en la calle. Y en ese año el rol del CNE fue fundamental, porque hasta se cambió, obviamente el votante, si lo deseaba, pedía un cambio de domicilio para proteger su integridad y poder desplazarse a otro espacio de la ciudad, por ejemplo, para poder votar. Eso es correcto. Eso fue una medida que surgió en muy corto tiempo y con todas las dificultades que arrastra mover logística en una decisión de último minuto como resultó esa. Pero funcionó. Funcionó perfectamente. Con lo cual esta acción de respeto a la democracia y de respeto al derecho político del ciudadano ya tiene su base fuerte, tiene un antecedente, hay una jurisprudencia sobre esto. Y también en este ejercicio de memoria histórica vale echar para atrás y ver todo el camino que hemos hecho para los que residimos acá en Venezuela. En mi caso yo no voto para presidente, pero sí voto para el resto de las autoridades. Y hacer ese ejercicio de memoria histórica nos pone ya en otra senda, en otro camino. Sí, fíjate que estaba sucediendo en ese momento con lo que tú llamas las guarimbas, que eran esas expresiones de violencia y de terrorismo, que no permitían el libre tránsito, aparte de que te agredían, aparte que quemaban, era una cosa espantosa, que lo más cruel fueron cómo mataron y cómo quemaron a los seres humanos, pero no paraban allí tampoco, a los árboles. Era una cosa dantesca, si se puede decir. Entonces, las estructuras públicas con guarderías adentro, los con niños sin ningún respeto por la vida humana de ninguna naturaleza.
entonces mucho menos por los derechos políticos, los derechos humanos. Entonces se impedía el libre tránsito y las electoras y los electores estaban amenazados de que no podían ni entrar a los centros de votación ni llegar a ellos. Si llegaban, los tenían allí tapados. ¿Qué decidió el Consejo? Abrir la circunscripción. Si tú estabas en una circunscripción determinada, podías votar en cualquier punto, en cualquier centro de votación. Y después agarramos, y el más emblemático fue el Poliedro, donde pusimos, en el Cafetal no habíamos podido abrir las mesas porque lo impidieron, en algunas zonas del este de Caracas y en algunos municipios, y trasladamos esas máquinas de votación al Poliedro. No nos imaginamos el éxito que eso se iba a llevar. Pensamos que iba a haber un poco de personas, que era importante que pudieran ir a votar, pero fue masiva la respuesta, es decir, las personas querían votar. Y en el interior del país la situación fue aún mucho más dramática. Vimos las fotografías de las personas cruzando ríos para poder llegar a los centros de votación que habíamos habilitado. A nosotros en el Consejo, los últimos 10 días antes de la constituyente fue terrible, fue una guerra esa guerra que estaba contra la ciudadanía se volcó en contra del Consejo. Y allí tuvimos centros de votación que nos incendiaron, máquinas de votación que las tiraban contra el piso, llegamos a perder como cerca de 300 máquinas por la violencia y la gente... Nada, la gente quería votar. Ese domingo, cuando me llegaban que, mira, que va unas personas a un centro de votación en un pueblo, en un caserío, alguna cosa, y la gente se negaba a irse del centro de votación. Y yo les decía, salgan, porque vienen. No, nosotros queremos votar. ¿Para cuándo el libro? Ya tengo que cerrar, pero imposible no quedarme con esa respuesta. ¿Para cuándo el libro con toda la historia? ¿Memoria reciente? Memoria reciente, algún momento lo haré. Amor y corazón, poniéndole el pecho a la patria. Sí, eso es correcto. Gracias, Tibisay, por este tiempo. Gracias, Marcela. Un mensajito final, si me lo permite, para este domingo, que todas las venezolanas y todos los venezolanos salgan a votar. Como dije, es un hecho importante de soberanía, de decirle al mundo entero una vez más, esto es lo que nosotros queremos, respeten los resultados. Este pueblo es cívico, pacífico, digno, y su soberanía la ejerce este domingo, votando por sus candidatos y candidatas de su preferencia. Pero hay que salir a votar y dar ese mensaje poderoso que nosotros aquí queremos darnos los destinos y liberar los destinos de este país. Muchas gracias. Gracias, Marcela, a ti. Gracias a todos. Se ha extendido un poquito, esta es noticia. Así andamos. Los espero el próximo fin de semana. Cobertura completa de los hechos y de los comicios en nuestra pantalla. Hay en distintos puntos del planeta. Allí donde ustedes menos lo imaginan, la cámara, el micrófono, la imagen que les acerca Telesur, no solo en español, también en inglés, también hay contenidos en portugués. Más de 50 señales, 50 espacios. Por ejemplo, retransmiten en este momento, ahora, la señal de Telesur en África. También tenemos presencia en Europa, en todo el continente americano. Hay lugares donde usted no lo cree, con mucha emoción se los agradezco. Allí está plantada la antena de Telesur y allí en su casa nos ve y nos sigue. Muchas gracias. Vale la pena seguir adelante con el esfuerzo. Hasta la próxima. Buenas noches.